Vamos a continuar con el libro de Hechos, como venimos estudiando hasta ahora. La semana pasada se nos habló acerca de Hechos 14 y quedaban algunos versículos por terminar, digamos, con este capítulo, para poder terminar con este capítulo. Así que yo le invito a que usted abra el libro de Hechos, capítulo 14, versículos 24 al 28. Nuestro hermano Daniel quedó hasta el versículo 23, así que vamos ahora a continuar con el versículo 24. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Esta palabra se está refiriendo obviamente al viaje que estaban realizando tanto Pablo como Bernabé. Y si vemos en el mapa, dice que ellos estaban en Antioquía, ¿sí?, de Siria, y bajaron a Perge predicando la palabra. De allí descendieron a Atalía y aprovecharon desde ahí a cruzar por mar nuevamente hasta Antioquía de Siria. Acuérdense que acá es Antioquía de Pisidia y acá es de Siria, donde allí fue donde ellos fueron encomendados hacia esa obra de predicar la palabra de Dios a los gentiles. Así que ellos vuelven a este lugar donde ellos han sido encomendados, la iglesia de Antioquía. Y dice el versículo 27, que habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron a cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Es decir, que ellos vuelven al lugar de donde habían partido para poder compartir, tanto con los hermanos como con la iglesia, aquello que Dios había hecho a través de ellos. No lo que ellos habían hecho, sino lo que Dios había hecho a través de sus vidas, ¿sí? Y dice que allí se quedaron por mucho tiempo con los discípulos. Y bueno, todo bien hermoso. Vemos cómo los gentiles empezaron a convertirse al cristianismo, cómo la obra que ellos estaban haciendo venía prosperando. Y en el capítulo 15, que es el que vamos a comenzar hoy, se suscita un inconveniente, un conflicto, como los hay en cualquier iglesia, ¿no? Y este conflicto marca un precedente que también nos sirve para la actualidad. Y vamos a leer entonces el primer versículo, que es el que un poco narra este conflicto. Dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Dice: entonces, algunos que venían de Judea, habla de los judaizantes, de los fariseos que, estando en Judea, deciden ir a Antioquía para presentarles una doctrina. Ellos venían escuchando por parte de Pablo y de Bernabé que eran salvos por la gracia mediante la fe. Pero estos judaizantes fueron a decirles que ellos no tenían completa esta obra de salvación porque no habían sido circuncidados. Imagínense cuando estos hombres llegan a este lugar donde era una iglesia con judíos, pero mayormente había gentiles que habían sido convertidos al Señor. Se empieza a suscitar un conflicto entre ellos, ¿no? Entre judíos y gentiles. Ya venía habiendo, y si bien ahora eran hermanos en Cristo, todavía esto ocasionó más rispidez, más roces entre ellos. Y esto, en cierta forma, le quitó peso a la obra que venían haciendo Pablo y Bernabé. Porque ellos, con su decir, con su doctrina, estaban tirando por la borda aquello que venían enseñando Pablo y Bernabé. Esto llega a oídos de Pablo y Bernabé, y entonces
ahí empieza este conflicto donde cada parte defiende su postura, ¿sí? Los judaizantes dicen que ellos necesitan para completar su salvación circuncidarse y atenerse a las leyes mosaicas. Sin embargo, Pablo y Bernabé le dicen que no, que ellos eran salvos por medio de la gracia, la obra redentora de Jesucristo, por medio de la fe. No necesitaban hacer más nada. Esto trajo problemas entre ellos, y lo vemos en el versículo 2. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, y esto nos da a entender que fue una discusión y una contienda bastante extensa y bastante densa, tensionada, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Este capítulo 15, que es un capítulo muy importante, muy fundamental, menciona tres cuestiones, se lo divide en tres partes. La primera, que estuvimos viendo recién, que es el conflicto, es un problema, una situación que se suscita. La segunda es la exposición de este conflicto, ¿sí? Y la última es la resolución, a qué conclusión se llega. Y vemos que, como este conflicto no estaba siendo solucionado, la Iglesia envía a Pablo, a Bernabé y a otros hermanos hacia Jerusalén. ¿Por qué estos hermanos de Judea van a Antioquía? Estos judaizantes, porque en Turquía, en Antioquía, estaba el centro misionero. Acuérdense, lo leímos en el capítulo 13, versículo 1 al 3, que Pablo y Bernabé fueron designados a esta misión a través de la iglesia por imposición de manos. ¿Lo recuerdan? Si no, lo vuelve a leer. Entonces, ¿qué pensaban estos judaizantes? Si nosotros vamos hacia Antioquía y les enseñamos nuestra doctrina, enseguida se va a expandir al resto de las iglesias de los gentiles, ¿sí? Pero Pablo y Bernabé no se quedaron conformes con esto, y por eso la iglesia, como no se solucionaba el conflicto, decide enviarlos a Jerusalén, ¿sí? ¿Y a dónde los envían? A Jerusalén, a ellos y a otros, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión, ¿sí? En Jerusalén estaban los líderes más importantes de la iglesia. Y continúa diciendo, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Fíjense, no sé si está el mapita, ellos tenían en su mente, en su cabeza, esta cuestión, este conflicto que no era poca cosa. Sin embargo, en el viaje, ellos estaban en Antioquía, ¿sí? Y tenían que costear todo el mar para llegar hasta Jerusalén. En todo ese camino ellos pasaron por Fenicia, por Samaria, y en cada lugar donde ellos iban pasando hasta llegar a Jerusalén, ¿qué hacían? Seguían predicando la palabra. Qué claro y qué presente tenían cuál era su misión. Más allá de que ellos iban por una meta, que era presentar esta cuestión que estaban viviendo a nivel iglesia frente a los líderes de Jerusalén, ellos continuaban presentando el Evangelio y contándole a las personas de las distintas iglesias cuán grandes maravillas había hecho Dios en medio de los gentiles, ¿sí? ¿Y cómo recibían estas cuestiones? Dice que contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Cuando uno está encaminado en lo que Dios quiere que hagamos, en los planes de Dios, eso produce gozo a los demás. Amén. Y llegados a Jerusalén, dice el versículo 4, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, estos eran los judaizantes, que habían creído, o sea, estas personas creían en el Señor. No quiere decir que porque ellos tuvieran otra doctrina, ellos no hayan creído en el Señor. Simplemente que ellos fueron enseñados de esa manera y estaban muy aferrados a lo que era la ley mosaica. Ellos creían que hacían lo correcto. Entonces, eso ellos querían imponer. Inclusive,
Ellos pensaban que los que tenían mayor autoridad en ese tiempo eran Pedro y Santiago, y menoscababan en cierta forma el pensamiento, lo que hacían Pablo y Bernabé. Entonces, por eso ellos un poco tiraron abajo esta enseñanza que Pablo y Bernabé estaban teniendo. Pero dice, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, y ahí empiezan a exponer la cuestión frente al concilio. ¿Qué es el concilio? Es esta reunión justamente que tuvieron los hermanos estos que viajaron desde Antioquía con los líderes de la iglesia, apóstoles y ancianos. A esa reunión tan importante y tan trascendental se llamó Concilio de Jerusalén. Y después vamos a ver por qué fue tan importante. Entonces comienzan estos judaizantes a exponer y dicen, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ellos exponen esta mirada que ellos tienen de que los gentiles para poder ser salvos necesitaban ser circuncidados. ¿Sí? Y vemos qué pasa. A partir del versículo 6 ya empieza a deliberar dentro de este concilio en las distintas posturas y los distintos fundamentos de algunas personas que son autoridad dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces comienza el debate. Versículos 6 y 7 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, quiere decir que a veces la discusión no es mala. Uno piensa que porque estamos discutiendo es malo. A veces las discusiones son necesarias, ¿sí? Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Fíjense que Pedro expone y presenta varias premisas, ¿no? La primera que él presenta es esta cuestión, que las personas de ahí recuerden que él también fue enviado por Dios, ¿sí?, para predicarle a los gentiles. Recuerden que Pedro es judío y que él en su momento se resistía a predicarle a los gentiles. Sin embargo, ¿cuál fue su primera experiencia? Cuando visitó a Cornelio. Entonces, él le expone, lo primero que le expone a esta gente es, recuerden que yo fui enviado por Dios para predicarle a los gentiles. Dios lo escogió para que oyesen de su boca la palabra del Evangelio y creyesen. Esa es una de las primeras premisas. Sigue diciendo, y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. La segunda evidencia, o la segunda premisa es que estas personas, los gentiles, cuando creían, eran bautizados con el Espíritu Santo, al igual que fueron bautizados los judíos. Entonces, va mostrando evidencias de que era voluntad de Dios que las personas conociesen a Cristo y fuesen parte de su pueblo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Dios no hizo diferencia entre gentiles y judíos. El Evangelio y la salvación era tanto para uno como para otros. ¿Y qué dice? Purificando por la fe sus corazones. El Señor miraba qué cosa, el corazón. ¿Sí? Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué tentáis a Dios? Acá Pedro los confronta y les dice, ¿quiénes somos nosotros para tentar a Dios y para poner en tela de juicio la obra redentora de Jesucristo? ¿Por qué queremos poner en el yugo de los gentiles un yugo que ni siquiera nosotros ni nuestros antepasados pudieron llevar? Ustedes acuérdense que empezaron con 10 mandamientos, pero después a nivel nación tuvieron muchas leyes más. Y a veces es imposible cumplir con todas las leyes. Y Pedro le estaba diciendo, ¿por qué queremos poner sobre estos hermanos un yugo que
creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y acá expone justamente que la salvación es por gracia mediante la fe y no por medio de la circuncisión o de las leyes que ellos estaban queriendo imponerles a los gentiles. ¿Sí? Entonces toda la multitud cayó. ¿Saben por qué callan? Porque realmente era el Espíritu Santo hablando a través de ellos. ¿Sí? Y en este concilio vamos a escuchar aparte de Pedro, dos personas más que también daban evidencia de por qué la salvación era por gracia y no por ley. Sigue diciendo el versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Sí? Primero Pedro, que daba evidencias del pasado, de lo que había hecho Dios y cómo él había sido enviado para presentar el Evangelio a los gentiles. Y ahora Pablo y Bernabé exponen lo que Dios estaba haciendo en el presente. Que ellos también habían sido encomendados y habían sido escogidos y habían sido enviados por medio de imposición de manos, habían sido ungidos para llevar el Evangelio a los gentiles. Entonces, Pablo y Bernabé también exponen cuán grandes cosas Dios estaba haciendo a través de ellos en medio de los gentiles. Y esto también es una evidencia, porque donde Dios está obrando, hay evidencia de que Él está probando lo que se está haciendo. Y ahí Dios, como hemos leído en capítulos anteriores, Dios está haciendo grandes milagros y maravillas a través de estos hermanos. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, y aquí viene el tercero, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y acá está haciendo referencia también a Deuteronomio 14:2, donde dice que el pueblo gentil también iba a ser parte del pueblo escogido. Primero era Israel, pero el pueblo gentil también iba a ser parte del pueblo escogido. Por eso dice, para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Sí? Simón era el hermano de Jesús, y era pastor de la iglesia de Jerusalén y también era judío. Entonces, todo lo que Santiago o Jacobo pudiera llegar a decir iba a tener gran peso en medio de los judaizantes, ¿sí? Porque no lo decía cualquier persona, sino que lo decía un judío mismo. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Vemos cómo Santiago, Pedro relacionó todo con el pasado, Pablo y Bernabé con el presente, y Santiago relaciona todo esto con el futuro. Y dice que todo lo que ellos dicen y todo lo que ellos exponen concuerda con la palabra de los profetas. O sea, corrobora todo con la palabra de Dios. Como está escrito, versículo 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Fíjese que ya los profetas decían, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, estaban mencionando y estaban diciendo aquellos profetas que los gentiles iban a ser parte del pueblo de Dios. Estas son las tres evidencias que exponen tanto Pedro como Bernabé y Pablo y Santiago en este concilio, ¿sí? Para deliberar y un poco definir qué es lo que iban a hacer con esta cuestión. Legalismo versus gracia. Esta era la cuestión que ellos estaban tratando, ¿sí? Entonces ahora viene la resolución, que esta resolución la da ¿quién? Santiago. Si seguimos leyendo, versículo 9 dice: por lo cual yo
hablando Santiago, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día reposo. Entonces, ¿qué es lo que dice acá Santiago? Que no se les imponga a los gentiles que sean circuncidados ni que acaten las leyes mosaicas. Pero sí se les hace una salvedad y se les pide que ellos se abstengan de algunas prácticas que ellos tenían. Recordemos que los gentiles era un pueblo idólatra, un pueblo inmoral, ¿sí? Entonces tenían ciertas costumbres que podían llegar a ser estorbo o molestar a los judíos. Entonces, para que haya una buena convivencia, se les dice que ellos no tenían la obligación de circuncidarse y de acatar las leyes mosaicas, aceptaban que la salvación era por gracia mediante la fe, pero les daba esta salvedad que ellos tenían que cumplir. ¿Para qué? Para que haya armonía y para que haya unidad en medio de la congregación. ¿Qué se decreta? Versículo 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos por toda la iglesia elegir entre ellos varones, y enviamos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así los varones principales entre los hermanos, ¿sí? Que deciden enviar una carta a las iglesias para presentarles esta resolución que ellos habían tenido, ¿sí? Y los envían acompañados de otros hermanos que dice varones principales entre los hermanos, que tenían peso, para que no digan después, bueno, ¿qué van a decir Pablo y Bernabé? Se dice lo que ellos querían decir, o el pensamiento que ellos tenían desde un comienzo. Se envía a otros hermanos como testigos, como para que ellos acepten esto que estaban recibiendo de parte del concilio. Y dice: y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, o sea, a los gentiles. Salud. Ese es el encabezamiento de la carta. ¿Quién es la cabeza? No dice los principales líderes de Jerusalén, no dice los apóstoles, los ancianos y los hermanos a los gentiles. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, fíjense que ellos un poco avalan a Pablo y a Bernabé, que habían sido cuestionados, que habían sido puestos en tela de juicio, como diciendo ellos se mandan solos. No, nosotros no enviamos a estos judaizantes, a estos fariseos, a que fuesen a Antioquía a decirles lo que les dijeron respecto a la circuncisión. Ellos acá, los líderes están afirmando, hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Nosotros no los enviamos, les estaban diciendo, ¿sí? Y los inquietaron con palabras: perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley. Nos ha parecido bien. Y fíjese que dice nos, o sea que fue algo unánime, fue un acuerdo que tenían entre ellos. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros por nuestros amados Bernabé y Pablo. Ahí una vez más vemos cómo respaldan estos líderes religiosos, cómo respaldan a Bernabé y a Pablo, que habían sido no solo enviados por Dios, sino también por la iglesia. Y cómo en esta presentación ellos muestran que no solo ellos habían tomado esta decisión, sino que habían sido guiados por el Espíritu Santo. Había sido un acuerdo. Qué importante es, mediante una discusión o una situación que a lo mejor no acordamos, en poder llegar mediante el diálogo, mediante la intervención del Espíritu Santo, poder llegar a un acuerdo, poder dirimir, poder conversar. Aunque haya discusiones, aunque haya planteos, aunque haya puestas en la mesa cuestiones que a lo mejor no nos agraden o que no sean de nuestro gusto,
poder llegar a un acuerdo. Dar el lugar al Espíritu Santo, dialogar y llegar a un acuerdo. 3 cosas importantes para poder resolver conflictos que los hubo, los hay y los hará siempre. En la iglesia primitiva y en la actualidad. ¿Sí? No estamos exentos de esto. Pero miren qué importante es poder resolverlo. Y dice, enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos Pablo, hombres que han expuesto su vida. ¿Cuántas cosas habían pasado? Pablo hasta había sido apedreado y había llegado al borde de la muerte, ¿sí? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, afirmando lo que Pablo y Bernabé habían dicho. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogar y fornicación, de las cuales cosas sí os guardaréis y bien haréis. Y saluda diciendo pasadlo bien. Fíjense que ellos vuelven a decir que esta carta es enviada a través de estos hermanos, pero escrita o guiada a través del Espíritu Santo y llegamos con un acuerdo entre todos ellos. Y el versículo 30 termina, dice así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación entregaron la carta. O sea, el primer lugar donde entregan la carta nuevamente es en Antioquía, que es donde había empezado toda esta cuestión. Qué importante fue este concilio en Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque marcó un hito en lo que fue la iglesia primitiva, porque de ahí asentaron los cimientos, las bases para esta doctrina que rige aún hoy en día, que es que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras. ¿Sí? Ellos instauraron esta doctrina y hasta el día de hoy sigue vigente. Y qué importante, vemos también mediante esto, el poder, como yo les decía antes, considerar que frente a conflictos, frente a situaciones que las van a ver y las van a ver siempre, uno tenga el recato de poder dialogar, de poder presentar las cosas delante del Señor, llevarlo a las autoridades también, como hicieron ellos, y poder dirimir la situación con altura, con fundamento, basado en la palabra de Dios, ¿sí? Y poder llegar a un acuerdo. Y que este acuerdo sea en pro de la unidad y del crecimiento de la iglesia. Para que la iglesia esté unánime, para que la iglesia pueda seguir creciendo, para que nada sea estorbo en el crecimiento de la iglesia. Amén. Que Dios le bendiga.